El error que nadie ve. Hay un error que está destruyendo tu vida financiera. Y lo peor de todo es que no lo puedes ver. No está en tu salario. No está en la economía. Ni siquiera está en las oportunidades que crees que no tienes. Está dentro de ti. Desde pequeño te hicieron creer que el dinero es un problema externo. Que si ganas más, todo se soluciona. Que si consigues un mejor trabajo, entonces tu vida cambiará. Pero la realidad es otra. Hay personas que ganan poco, y logran construir estabilidad. Y hay personas que ganan muchísimo, y siguen viviendo en caos. Entonces, ¿dónde está realmente el problema? El error invisible que te mantiene pobre. Es pensar que el dinero es solo números. Porque no lo es. El dinero es comportamiento. Es cómo reaccionas cuando lo tienes. Es qué haces cuando te falta. Es cómo decides en momentos de presión. Y ahí es donde la mayoría falla. Imagínate esto. Recibes un dinero extra. Un bono, un pago inesperado, cualquier entrada que no tenías planeada. Por un momento te sientes bien. Sientes que por fin puedes respirar. Pero en lugar de pensar, reaccionas. Te dices a ti mismo: me lo merezco. Y sin darte cuenta, empiezas a gastar. Un gusto aquí. Otro allá. Algo que no necesitabas, pero no pasa nada. Y en cuestión de días, o incluso horas, ese dinero desaparece. No porque fuera poco, sino porque no hubo control. Eso no es falta de ingresos. Eso es falta de dominio. Ahora piensa en lo contrario. Alguien que recibe ese mismo dinero, pero hace algo diferente. Se detiene. No actúa por impulso. No busca gratificación inmediata. Piensa. Evalúa. Y decide con calma. Esa persona no es más inteligente que tú. No tiene más suerte. No nació con ventaja. Solo tiene algo que tú aún no has desarrollado. Control emocional sobre el dinero. Ese es el punto donde todo cambia. Porque la diferencia entre avanzar o quedarte estancado no está en cuánto ganas, sino en cómo te comportas. La mayoría de las personas vive reaccionando. Si se sienten mal, gastan. Si se sienten bien, gastan. Si están estresados, gastan. Si quieren celebrar, gastan. El dinero se convierte en una respuesta emocional, no en una herramienta. Y ahí es donde comienza el ciclo. Ganas. Gastas. Te quedas sin nada. Te frustras. Y repites. Una y otra vez. Sin darte cuenta, estás atrapado. Pero no por el sistema. No por tu trabajo. No por tu situación. Estás atrapado por tus propias decisiones. Y lo más peligroso es que parecen normales. Porque todo el mundo hace lo mismo. Todo el mundo vive así. Todo el mundo cree que eso es lo correcto. Pero no lo es. La verdad es incómoda. No estás donde quieres estar financieramente. No porque no puedas, sino porque no has aprendido a controlarte. El dinero no destruye a las personas. Solo revela quiénes son. Si no tienes disciplina con poco, no la tendrás con mucho. Si no sabes manejar 100, no sabrás manejar 1000. Porque el problema nunca fue la cantidad. Siempre fue el comportamiento. Y hasta que no entiendas eso, seguirás buscando soluciones en el lugar equivocado. Más dinero. Más oportunidades. Más suerte. Cuando en realidad, todo empieza en una decisión. La decisión de dejar de reaccionar. Y empezar a pensar. Porque el verdadero cambio no ocurre cuando ganas más. Ocurre cuando te conviertes en alguien capaz de manejar lo que tiene. Y eso, muy pocos lo logran. Pero tú, ya empezaste a verlo. Y cuando ves el error, ya no puedes ignorarlo. Parte 2. No eres pobre por dinero. Te hicieron creer algo desde siempre. Y probablemente nunca lo cuestionaste. Que el dinero es la solución. Que si ganas más, tu vida automáticamente mejora.
Que el día que tengas un mejor salario, todo se va a arreglar. Pero déjame decirte algo que puede incomodarte. Eso no es verdad. Hay personas que duplican sus ingresos y siguen igual de endeudadas. Personas que ganan más que nunca, pero viven con más ansiedad que antes. Personas que alcanzan lo que tanto querían y aún así sienten que no es suficiente. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que alguien tenga más dinero y al mismo tiempo más problemas? La respuesta es simple, pero difícil de aceptar. No eres pobre por lo que ganas. Eres pobre por cómo manejas lo que ganas. El ingreso no soluciona el problema. Solo lo amplifica. Si no sabes administrar poco, mucho menos sabrás administrar mucho. Porque el dinero no cambia tus hábitos. Los expone. Imagínate a alguien que vive al límite con $1000. Llega el momento. Y ahora gana 2000. En teoría, su vida debería mejorar. Pero no. Empieza a gastar más. A subir su estilo de vida. A justificar compras que antes no hacía. Ahora sí puedo. Me lo merezco. Trabajo duro para esto. Y sin darse cuenta, vuelve exactamente al mismo punto. Sin dinero. Sin control. Sin progreso. Solo que ahora, con números más grandes. Eso tiene un nombre. Y casi nadie lo entiende. Inflación del estilo de vida. No importa cuánto ganes. Siempre encontrarás la forma de gastar más. Siempre habrá algo nuevo que necesitas. Siempre habrá una razón para no guardar nada. Y así, el crecimiento nunca llega. Porque cada vez que avanzas, tú mismo te saboteas. Y lo más peligroso, es que se siente normal. Porque todo el mundo lo hace. La sociedad entera está diseñada para eso. Para que gastes más cuando ganas más. Para que aparentes más cuando tienes más. Para que nunca te detengas a pensar. Solo a consumir. Solo a seguir. Solo a mantener una imagen. Pero esa imagen no construye riqueza. La destruye. Ahora piensa en esto. ¿Por qué hay personas que ganan menos, pero viven mejor? ¿Por qué hay quienes con ingresos modestos logran estabilidad, tranquilidad, incluso libertad? No es suerte. No es magia. Es comportamiento. Son personas que entendieron algo que otros ignoran. Que el dinero no es para impresionar. Es para proteger. Que no se trata de cuánto entra, sino de cuánto permanece. Que no se trata de aparentar éxito, sino de construirlo en silencio. Y eso cambia todo. Porque cuando entiendes eso, dejas de correr detrás del dinero. Y empiezas a controlarlo. Pero mientras sigas creyendo que el problema es el ingreso, vas a seguir en el mismo ciclo. Trabajando más. Buscando más. Deseando más. Sin darte cuenta que lo que necesitas no es más dinero. Es más control. Más conciencia. Más disciplina. Porque si hoy te dieran el doble de lo que ganas, ¿realmente harías algo diferente? ¿O simplemente repetirías los mismos patrones? Con más dinero en juego. Esa es la pregunta que casi nadie se hace. Y la respuesta define tu futuro. Porque el problema no es lo que tienes. Es lo que haces con eso. Y hasta que no cambies eso, nada va a cambiar. Puedes ganar más, pero no avanzar. Puedes crecer, pero seguir atrapado. Puedes tener más, y aún así sentir que nunca es suficiente. Porque el dinero, sin control, no construye libertad. Construye una ilusión. Una ilusión que tarde o temprano se rompe. Y cuando eso pasa, te das cuenta de algo muy tarde. Nunca fue falta de dinero. Siempre fue falta de dirección. Y lo que no sabes controlar, termina controlándote a ti. Parte 3. Tu mente sabotea tu riqueza. Hay algo que está tomando decisiones por ti. Todos los días. Y ni siquiera te das cuenta. No es tu jefe.
No es tu situación. No es tu entorno. Es tu mente. Pero no la parte consciente. No esa que cree que tiene el control. Es la otra. La que actúa en automático. La que reacciona sin pedir permiso. La que te hace justificar lo que sabes que no deberías hacer. Esa es la que está saboteando tu vida financiera. Porque el problema nunca ha sido que no sepas lo que está bien. Tú sabes que deberías ahorrar. Sabes que no debes gastar de más. Sabes que hay decisiones que te perjudican. Lo sabes. Pero aún así, haces lo contrario. ¿Por qué? Porque el conocimiento no controla tu comportamiento. Tus emociones sí. Imagínate este momento. Estás cansado. Estresado. Agotado mentalmente. Has tenido un mal día. Y de repente, ves algo que quieres comprar. No lo necesitas. Lo sabes. Pero en ese instante, no estás pensando con lógica. Estás buscando alivio. Un escape. Una pequeña recompensa que te haga sentir mejor. Y ahí es donde ocurre todo. Tu mente no te dice la verdad. Te dice lo que quieres escuchar. Cómpralo, te lo mereces. No es para tanto. Solo será esta vez. Y sin darte cuenta, caes. No porque seas débil, sino porque tu mente es experta en engañarte. En hacerte sentir que estás tomando una buena decisión. Cuando en realidad estás repitiendo un patrón. Un patrón que llevas años construyendo. Porque esto no empezó hoy. Empezó hace mucho tiempo. Cada vez que usaste el dinero para sentirte mejor. Cada vez que evitaste una incomodidad gastando. Cada vez que elegiste lo fácil en lugar de lo correcto. Tu cerebro aprendió algo. El dinero es una salida emocional. Y ahora, repite ese comportamiento sin que lo cuestiones. Eso es lo que te mantiene atrapado. No es falta de inteligencia. No es falta de oportunidades. Es falta de conciencia sobre cómo funciona tu mente. Porque mientras creas que tienes el control, seguirás siendo controlado. La mayoría de las decisiones financieras no se toman en frío. Se toman en caliente. En momentos de emoción. Ansiedad. Euforia. Miedo. Impulso. Y en esos momentos, no decides tú. Decide tu estado emocional. Por eso hay personas que compran cosas que no pueden pagar. Se endeudan sin pensar en las consecuencias. Gastan dinero que no tienen. Para impresionar a personas que no importan. No es lógica. Es emoción descontrolada. Y lo más peligroso es que después lo justifican. Lo necesitaba. No es tan grave. Después lo resuelvo. Pero no lo resuelven. Solo lo repiten. Una y otra vez. Porque nunca atacan la raíz del problema. Que no está en el dinero. Está en la mente. Ahora piensa en esto. Si cada vez que sientes algo, reaccionas con dinero, ¿quién está realmente en control? Si tu estado emocional define tus decisiones, ¿qué tan libre eres en realidad? Ahí es donde todo cambia. Porque el primer paso para salir de este ciclo no es ganar más dinero. Es detenerte. Observar. Cuestionar. Preguntarte antes de cada decisión. ¿Estoy pensando, o solo estoy reaccionando? Esa simple pausa puede salvarte de errores que te cuestan años. Pero la mayoría no la hace. Porque vivir en automático es más fácil. No pensar. No analizar. Solo actuar. Y luego, lidiar con las consecuencias. Pero tú ya no estás en ese punto. Ahora sabes algo que antes no veías. Que tu mente puede ser tu peor enemigo. Si no aprendes a controlarla. Que cada impulso no es una orden. Es una prueba. Que cada decisión pequeña es una oportunidad para romper el patrón. Porque sí, tu mente te va a seguir empujando a lo fácil. A lo inmediato. A lo cómodo. Pero tú decides si obedecer. O tomar el control. Y ahí es donde empieza el cambio real. No cuando ganas más.
No cuando tienes más, sino cuando eres capaz de decir no. No al impulso. No a la emoción momentánea. No a la versión de ti que siempre cae en lo mismo. Porque cada vez que haces eso, te vuelves más fuerte, más consciente, más peligroso, para ese ciclo que te tenía atrapado. Y poco a poco, empiezas a cambiar. No por fuera, por dentro. Y cuando cambias por dentro, todo lo demás empieza a alinearse. Pero si no haces ese cambio, no importa cuánto dinero llegue a tu vida, tu mente encontrará la forma de perderlo. Porque lo que no controlas, te controla. Y en este juego, tu peor enemigo, no está afuera, está dentro de ti. Parte 4. El peligro de querer aparentar. Hay una trampa en la que casi todos caen. Y muy pocos logran salir. Una trampa silenciosa, social, aceptada por todos, pero completamente destructiva. Se llama aparentar. Desde afuera, parece inofensivo. Comprar buena ropa, tener un buen celular, salir a ciertos lugares, mostrar una vida exitosa. Nada de eso parece un problema. Pero lo es. Porque la mayoría no lo hace por necesidad. Lo hace por validación. Para que otros vean algo que en realidad no existe. Y ahí es donde comienza el error. Empiezas a gastar. No en lo que necesitas, sino en lo que proyecta una imagen. Una imagen de éxito, de estabilidad, de progreso. Pero esa imagen no refleja tu realidad. La esconde. Imagínate esto. Alguien compra un carro que apenas puede pagar. No porque lo necesite, sino porque se ve bien. Alguien se endeuda por un celular nuevo. No porque el anterior no funcione, sino porque quiere sentirse actualizado. Alguien gasta en salidas, ropa, lujos. Mientras por dentro, vive con estrés financiero. Desde afuera, todo parece perfecto. Pero por dentro, todo está desordenado. Y lo peor, es que eso se vuelve una costumbre. Porque cada vez que recibes aprobación, tu mente lo refuerza. Un comentario. Un te ves bien. Un estás progresando. Y listo. Tu cerebro lo registra como éxito. Aunque en realidad, te esté hundiendo. Eso es lo peligroso de aparentar. No solo afecta tu dinero. Distorsiona tu percepción. Te hace creer que estás avanzando, cuando en realidad estás retrocediendo. Porque el dinero que usas para impresionar es dinero que deja de trabajar para ti. Es dinero que no inviertes, que no ahorras, que no construye nada. Solo mantiene una ilusión. Y las ilusiones siempre tienen fecha de caducidad. Ahora piensa en esto. Las personas realmente ricas no necesitan demostrarlo. No viven buscando aprobación. No toman decisiones para impresionar. Porque entienden algo que la mayoría ignora. El dinero que no se ve es el que realmente construye riqueza. Pero la mayoría hace lo contrario. Gasta lo que tiene para mostrar lo que no es. Y vive atrapado en una competencia invisible. Una carrera donde todos intentan parecer más exitosos que los demás. Aunque eso les cueste su tranquilidad. Aunque eso les cueste su futuro. Porque cuando empiezas a vivir para la imagen, pierdes el control de tus decisiones. Ya no eliges tú. Elige la presión social. Elige la comparación. Elige el miedo a no encajar. Y sin darte cuenta, empiezas a construir una vida basada en lo que otros piensan. No en lo que realmente necesitas. Ese es el verdadero costo de aparentar. No es solo dinero. Es libertad. Es paz mental. Es dirección. Porque mientras estés enfocado en cómo te ven, nunca te vas a enfocar en crecer de verdad. Y aquí viene la parte incómoda. Muchas de las cosas que deseas, no las deseas por ti. Las deseas porque las viste en otros. Porque alguien más las tiene.
Porque alguien más las mostró. Porque alguien más te hizo sentir que eso es éxito. Pero no lo es. El verdadero éxito no se mide en lo que muestras. Se mide en lo que puedes sostener. En lo que puedes mantener sin estrés. En lo que puedes construir sin presión. Y eso requiere disciplina. Requiere ignorar el ruido. Requiere dejar de compararte. Requiere tomar decisiones que nadie aplaude, pero que cambian tu vida. Porque al final, no importa cómo te vean los demás. Si por dentro sabes que estás fallando. No importa la ropa, el carro, la imagen. Si todo eso está construido sobre deuda, ansiedad y descontrol. Porque tarde o temprano, la realidad alcanza la apariencia. Y cuando eso pasa, todo se derrumba. Por eso necesitas entender esto. Cada vez que gastas para impresionar, estás sacrificando tu futuro por un momento. Cada vez que eliges aparentar, estás alejándote de avanzar. Y cada vez que priorizas la imagen, estás perdiendo control sobre tu vida. Pero hay otra forma. Una que no se ve tanto. Pero vale mucho más. Construir en silencio. Crecer sin necesidad de demostrar. Avanzar sin buscar aprobación. Tomar decisiones inteligentes. Aunque nadie las entienda. Porque el dinero real no hace ruido. No necesita validación. No necesita aplausos. Solo necesita disciplina. Y tiempo. Y cuando entiendes eso, dejas de vivir para los demás. Y empiezas a vivir para ti. Y ahí es donde empieza la verdadera riqueza. Parte 5. El enemigo silencioso, la impaciencia. Hay algo que está destruyendo tus resultados. Aunque estés haciendo todo bien. Algo que no se ve. Que no hace ruido. Pero que arruina cualquier intento de progreso. La impaciencia. Porque sí. Puedes estar tomando buenas decisiones. Puedes estar intentando mejorar. Puedes estar empezando a cambiar hábitos. Pero si no tienes paciencia, todo se derrumba. Vivimos en un mundo que te programó para querer todo rápido. Resultados rápidos. Dinero rápido. Cambios inmediatos. Y si no pasa, sientes que algo está mal. Que no está funcionando. Que estás perdiendo el tiempo. Entonces, abandonas. Ese es el ciclo. Empiezas motivado. Haces algunos cambios. No ves resultados inmediatos. Te frustras. Y vuelves a lo mismo. Una y otra vez. No porque no funcione, sino porque no fue lo suficientemente rápido para ti. Pero aquí está la verdad que nadie quiere aceptar. El dinero no recompensa la velocidad. Recompensa la consistencia. Las cosas que realmente cambian tu vida toman tiempo. Más del que te gustaría. Más del que estás dispuesto a esperar. Por eso la mayoría nunca llega. Porque se rinden antes de que el proceso de resultados. Ahora piensa en esto. Empiezas a ahorrar. Los primeros días. No pasa nada. Las primeras semanas. Tampoco. Incluso los primeros meses. Puede parecer insignificante. Y ahí es donde tu mente entra en juego. Te dice, ¿para qué haces esto? No vale la pena. Es muy poco. Mejor disfrútalo ahora. Y si no tienes paciencia, le haces caso. Rompes el hábito. Gastas lo que habías guardado. Y vuelves al inicio. Pero lo que no ves es lo que estaba pasando en silencio. El progreso no siempre es visible. A veces está acumulándose. Esperando el momento de crecer. Pero tú no lo ves. Porque estás enfocado en lo inmediato. Eso es lo que mata tu avance. No la falta de disciplina. No la falta de dinero. La necesidad de ver resultados rápidos. Porque cuando todo en tu vida es inmediato, pierdes la capacidad de sostener procesos largos. Y sin procesos largos, no hay resultados grandes. Las personas que construyen riqueza no son las más rápidas. Son las más pacientes.
Las que entienden que el crecimiento real no se nota al principio. Las que siguen, aunque no haya recompensa inmediata. Las que confían en el proceso, aunque no vean resultados aún. Esa es la diferencia. Mientras unos se desesperan, otros se mantienen. Mientras unos abandonan, otros avanzan en silencio. Y con el tiempo, la diferencia se vuelve gigante. Porque la paciencia no solo te hace avanzar, te protege de errores, te evita tomar decisiones impulsivas, te aleja de promesas de dinero rápido, te da claridad para pensar a largo plazo. Sin paciencia, eres vulnerable a cualquier oportunidad falsa, a cualquier emoción momentánea, a cualquier distracción, porque quieres resultados, ya. Y eso es exactamente lo que te mantiene estancado. Porque el dinero rápido casi siempre desaparece rápido. Pero el dinero que se construye con paciencia permanece. Ahora mírate con honestidad. ¿Cuántas veces empezaste algo y lo dejaste porque no viste resultados? ¿Cuántas veces quisiste mejorar, pero te cansaste de esperar? ¿Cuántas veces cambiaste de camino solo porque parecía más rápido? Ese patrón es el verdadero problema. No tu capacidad, no tus oportunidades, tu impaciencia. Porque quieres el resultado, sin respetar el proceso. Quieres llegar, sin recorrer el camino. Pero así no funciona. Nunca ha funcionado. Y nunca va a funcionar. El progreso real es lento. Es incómodo. Es silencioso. Pero es sólido. Y cuando finalmente se nota, ya es demasiado tarde para quienes se rindieron. Por eso necesitas cambiar algo desde ahora. Dejar de enfocarte en lo rápido. Y empezar a enfocarte en lo constante. Dejar de buscar resultados inmediatos. Y empezar a construir resultados duraderos. Porque la diferencia entre alguien que avanza y alguien que se queda estancado no es el talento, no es el dinero, es la capacidad de esperar, sin rendirse, de seguir, sin ver resultados inmediatos, de confiar, aunque el progreso sea invisible. Y cuando desarrollas eso, todo cambia, porque ya no dependes de la emoción del momento. No dependes de resultados rápidos. Dependes de tu disciplina. Y eso es lo único que realmente construye riqueza. Parte 6. Decisiones pequeñas, consecuencias gigantes. Hay un error que parece insignificante. Tan pequeño, que la mayoría lo ignora. Pero ese error está definiendo tu futuro. No son las grandes decisiones las que te mantienen estancado. No es una sola mala elección. Es algo mucho más silencioso. Son las decisiones pequeñas. Las que tomas todos los días. Sin prestarles atención. Porque crees que no importan. Que no hacen diferencia. Que por una vez no pasa nada. Pero sí pasa. Y pasa más de lo que imaginas. Imagínate esto. Un gasto pequeño. Algo que no parece relevante. Un antojo. Una compra impulsiva. Me lo merezco. No es mucho dinero. No cambia tu vida en ese momento. Pero lo repites. Mañana, otra vez. Después, otra vez. Y otra, y otra. Y sin darte cuenta, ese pequeño hábito se convierte en un patrón. Un patrón que se acumula. Porque el problema no es una decisión. Es la repetición. La suma invisible de todo lo que haces. Sin pensar. Eso es lo que construye tu realidad. No lo que haces una vez. Sino lo que haces siempre. Ahora piensa en esto. La mayoría de las personas cree que necesita un cambio grande. Más dinero. Una oportunidad nueva. Un golpe de suerte. Pero ignoran lo más importante. Su vida actual es el resultado de decisiones pequeñas repetidas durante años. No fue un día. No fue un momento. Fue un proceso. Un proceso que no notaron.
Porque era demasiado lento. Demasiado normal. Demasiado insignificante. Pero ahí estaba. Construyendo exactamente lo que hoy tienen. Y lo mismo está pasando ahora. Cada decisión que tomas hoy está creando tu futuro. Aunque no lo veas. Aunque no lo sientas. Aunque no lo creas. Porque el cambio real no ocurre de golpe. Ocurre en silencio. En lo cotidiano. En lo que haces cuando nadie te está mirando. Ahí es donde se define todo. Por ejemplo, decides gastar, en lugar de guardar. Decides posponer, en lugar de actuar. Decides lo fácil, en lugar de lo correcto. Nada de eso parece grave. Pero repítelo suficiente tiempo. Y el resultado es inevitable. Estancamiento. Ahora imagina lo contrario. Decisiones pequeñas, pero conscientes. Guardar un poco, aunque parezca poco. Decir no, aunque cueste. Pensar antes de actuar, aunque sea incómodo. No se siente espectacular. No hay emoción. No hay recompensa inmediata. Pero estás construyendo algo. Algo que no se ve, pero que crece. Porque las decisiones pequeñas también funcionan a tu favor. Si las haces bien. Ese es el punto que casi nadie entiende. No necesitas hacer algo enorme para cambiar tu vida. Necesitas dejar de hacer lo que te está dañando. Todos los días. Porque no es lo grande lo que te destruye. Es lo constante. Y lo mismo aplica para crecer. No es un gran acierto. Es la repetición de buenas decisiones. Pero aquí está el problema. Las malas decisiones se sienten bien en el momento. Las buenas decisiones, no. Por eso la mayoría elige mal. Porque se deja llevar por cómo se siente. No por lo que le conviene. Y así. Sigue repitiendo el mismo ciclo. Pequeños errores. Pequeñas excusas. Pequeñas justificaciones. Que con el tiempo se convierten en grandes consecuencias. Y cuando finalmente lo notas, ya pasó mucho tiempo. Años, incluso. Y ahí es donde llega la frustración. ¿Cómo llegué aquí? ¿En qué momento pasó todo esto? Pasó en lo pequeño. En lo que ignoraste. En lo que minimizaste. En lo que repetiste sin pensar. Por eso necesitas cambiar tu enfoque. Dejar de buscar grandes cambios. Y empezar a dominar lo pequeño. Porque si no puedes controlar lo pequeño, nunca vas a controlar lo grande. Si no puedes manejar decisiones simples, no vas a poder manejar oportunidades grandes. Todo empieza ahí. En lo básico. En lo diario. En lo que parece insignificante. Porque ahí es donde se construye todo. Y cuando entiendes eso, empiezas a vivir diferente. Empiezas a pensar antes de actuar. Empiezas a cuestionar tus hábitos. Empiezas a darte cuenta de cosas que antes ignorabas. Y poco a poco, todo cambia. No de un día para otro. No de forma explosiva. Pero cambia. Porque ahora, ya no estás viviendo en automático. Estás tomando el control. Decisión por decisión. Momento por momento. Y eso, aunque no lo parezca, es exactamente lo que separa a los que se quedan de los que avanzan. Parte 7. El verdadero juego del dinero. La mayoría de las personas está jugando mal. Y ni siquiera lo sabe. Creen que el dinero es un juego para ganar. Para conseguir más. Para acumular rápido. Para crecer sin parar. Pero ese no es el verdadero juego. Y mientras no lo entiendas, vas a seguir perdiendo. Porque el dinero no se trata de cuánto ganas. Se trata de cuánto conservas. Se trata de cuánto eres capaz de proteger. Ese es el juego real. Pero nadie te lo dice. Te enseñan a buscar oportunidades. A generar ingresos. A querer más. Pero no te enseñan a no perder. Y eso es lo que marca la diferencia. Imagínate dos personas. Una gana mucho dinero.
pero toma malas decisiones. Invierte sin pensar. Gasta sin control. Se deja llevar por emociones. La otra, gana menos. Pero es cuidadosa. Analiza. Protege lo que tiene. ¿Quién crees que avanza más con el tiempo? La respuesta no es la que parece. Porque en este juego, no gana el que más arriesga. Gana el que menos errores comete. El que evita perder. El que entiende que cada decisión puede acercarlo o alejarlo de su estabilidad. Y eso cambia todo. Porque cuando entiendes esto, dejas de obsesionarte con ganar. Y empiezas a enfocarte en proteger. Dejas de correr detrás del dinero. Y empiezas a construir control. Porque el problema no es que no ganes suficiente. Es que pierdes demasiado. Pierdes en decisiones impulsivas. Pierdes en gastos innecesarios. Pierdes en errores evitables. Y esas pérdidas son las que te mantienen estancado. Porque lo que pierdes también cuenta. Y cuenta más de lo que imaginas. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces tomaste una decisión y sabías que no era la mejor? ¿Cuántas veces ignoraste una señal y después pagaste el precio? ¿Cuántas veces perdiste dinero? No por mala suerte, sino por falta de control. Eso es lo que tienes que empezar a ver. Porque el dinero no desaparece por arte de magia. Se va, decisión por decisión, error por error. Y mientras sigas cometiendo los mismos errores, no importa cuánto ganes, nunca vas a avanzar. Por eso las personas que entienden este juego piensan diferente. No se enfocan solo en cuánto pueden ganar. Se preguntan, ¿qué puedo perder aquí? ¿Vale la pena el riesgo? ¿Estoy actuando con lógica o con emoción? Esa mentalidad los protege. Los hace más estables, más inteligentes en sus decisiones, más difíciles de derribar, porque no están buscando resultados rápidos, están evitando errores grandes. Y eso es lo que construye riqueza real, porque en este juego no necesitas ganar siempre, pero no puedes darte el lujo de perder constantemente. Cada error cuesta, cada mala decisión se acumula. Y con el tiempo, esa acumulación define tu vida. Por eso necesitas cambiar la forma en que ves el dinero. Dejar de verlo como algo que debes multiplicar rápido. Y empezar a verlo como algo que debes cuidar. Proteger. Mantener. Porque lo que eres capaz de conservar es lo que realmente te pertenece. Lo demás puede desaparecer en cualquier momento. Y aquí viene la parte más importante. Evitar pérdidas. No es miedo. Es inteligencia. No es debilidad. Es estrategia. Porque cuando dejas de perder, todo lo que ganas empieza a quedarse. Y cuando el dinero se queda, empieza a crecer. Pero si siempre estás perdiendo, nunca vas a ver ese crecimiento. Porque no estás construyendo. Estás reiniciando. Una y otra vez. Ese es el ciclo invisible. Ganas, pierdes, empiezas de nuevo. Sin avanzar realmente. Y lo peor es que parece progreso. Pero no lo es. Es movimiento, sin dirección. Por eso necesitas entender esto. El verdadero juego del dinero no es hacer más. Es perder menos. Es tomar mejores decisiones. Es evitar errores innecesarios. Es pensar antes de actuar. Porque cada vez que evitas una pérdida, estás avanzando. Aunque no lo veas. Aunque no lo sientas. Estás construyendo algo sólido. Algo que no depende de la suerte. Ni del momento. Ni de factores externos. Depende de ti. De tu control. De tu disciplina. De tu capacidad de pensar diferente. Y cuando empiezas a jugar así, todo cambia. Porque ya no estás improvisando. Estás construyendo. Y eso es lo que realmente separa a los que viven en caos de los que logran estabilidad. Parte 8.
¿Por qué repites los mismos errores? Hay algo que probablemente ya notaste, pero no has sabido cómo cambiar. Repites lo mismo. Los mismos errores. Las mismas decisiones. Los mismos resultados. Una y otra vez. Y lo más frustrante es que sabes que están mal. Sabes que no deberías hacerlo. Sabes que ya pasaste por ahí. Sabes cómo termina. Pero aún así, lo repites. ¿Por qué? ¿Porque alguien hace algo sabiendo que le perjudica? La respuesta no está en la lógica. Está en los patrones. Porque no decides desde cero cada vez. Decides desde lo que ya está programado en ti. Desde hábitos mentales que llevas años repitiendo. Desde respuestas automáticas que tu cerebro ya conoce. Y cuando algo se vuelve automático, deja de cuestionarse. Se ejecuta. Sin pensar. Sin analizar. Sin detenerse. Eso es lo que te mantiene atrapado. No es que no sepas. Es que no te detienes. Imagínate esto. Cometes un error financiero. Gastas de más. Tomas una mala decisión. En ese momento, te das cuenta. Sientes incomodidad. Te dices, no debí hacerlo. Pero no profundizas. No analizas por qué pasó. No entiendes qué lo provocó. No cambias nada. Solo sientes el error. Y sigues. Y ahí está el problema. Porque si no entiendes la causa, vas a repetir el resultado. Siempre. Porque tu mente funciona por patrones. Si algo ya pasó antes, es más fácil que vuelva a pasar. No porque quieras, sino porque ya está marcado. Y si no lo rompes conscientemente, se repite automáticamente. Por eso muchas personas viven en ciclos. Ganan dinero. Lo pierden. Se organizan. Se descontrolan. Avanzan un poco. Y retroceden. No es casualidad. Es repetición. Repetición de decisiones. Que nunca fueron corregidas desde la raíz. Y aquí es donde necesitas hacer algo diferente. Algo que la mayoría evita. Detenerte. Observar. Analizar. No solo lo que hiciste, sino por qué lo hiciste. ¿Qué sentías en ese momento? ¿Qué pensaste antes de decidir? ¿Qué lo desencadenó? Porque ahí está la clave. No en el error, sino en el origen del error. Tal vez fue estrés. Tal vez fue aburrimiento. Tal vez fue impulso. Tal vez fue presión. Pero si no lo identificas, no lo puedes cambiar. Y si no lo cambias, lo repites. Así de simple. Pero la mayoría no quiere hacer ese trabajo. Porque es incómodo. Porque implica responsabilidad. Porque significa aceptar que el problema no está afuera. Está dentro. Y eso no es fácil de aceptar. Es más cómodo culpar a la situación, al dinero, a las circunstancias, que mirarte a ti mismo y reconocer el patrón. Pero ese es el punto de quiebre. El momento donde puedes empezar a cambiar. Porque cuando ves el patrón, puedes romperlo. Pero mientras lo ignores, te controla. Ahora piensa en esto. Cada error que cometes te deja una lección. Pero si no la tomas, ese error no desaparece. Se repite. Con el tiempo. Con más consecuencias. Con más impacto. Hasta que finalmente te obliga a enfrentarlo. Por eso hay personas que dicen: siempre me pasa lo mismo. Nunca logro avanzar. No sé qué estoy haciendo mal. Sí lo saben, pero no lo están enfrentando. No están analizando. No están corrigiendo. Solo están reaccionando. Y así, nada cambia. Pero tú puedes hacerlo diferente. Puedes empezar a cuestionarte. Cada decisión. Cada impulso. Cada error. No para castigarte, sino para entenderte. Porque cuando te entiendes, tomas mejores decisiones. Cuando ves el patrón, dejas de repetirlo.
Y cuando dejas de repetirlo, empiezas a avanzar. Ese es el cambio real. No aprender más, sino aplicar mejor. No saber más cosas, sino actuar diferente con lo que ya sabes. Porque el problema nunca fue falta de información. Fue falta de conciencia. Y ahora que estás viendo esto, ya no puedes ignorarlo. Cada vez que repitas un error, lo vas a notar. Cada vez que tomes una mala decisión, vas a saber por qué. Y eso, aunque no lo parezca, es el inicio del control. Porque ya no estás ciego. Ahora estás consciente. Y una persona consciente tiene el poder de cambiar, pero solo si decide hacerlo. Parte 9. Cómo piensan diferente los que avanzan. Llegados a este punto, ya entiendes algo que la mayoría nunca ve. Que el problema no es el dinero. Es la forma de pensar. Pero ahora viene la pregunta importante. Si todos tienen acceso a la misma información, ¿por qué solo algunos avanzan? ¿Por qué unos logran estabilidad, crecimiento, incluso libertad, mientras otros siguen atrapados en lo mismo? La respuesta está en algo invisible, pero decisivo. La forma en que piensan. Porque las personas que avanzan no hacen cosas radicalmente diferentes. Piensan diferente. Y esa diferencia cambia todo. Mientras la mayoría reacciona, ellos analizan. Mientras la mayoría busca lo rápido, ellos eligen lo correcto. Mientras la mayoría se deja llevar por emociones, ellos actúan con control. Esa es la separación. No es talento. No es suerte. Es mentalidad. Ahora imagina dos situaciones iguales. Ambos reciben dinero. Uno piensa, ¿en qué lo gasto? El otro piensa, ¿cómo lo uso para avanzar? Misma situación. Resultado completamente distinto. Porque lo que define tu resultado no es lo que tienes, es cómo lo interpretas. Las personas que avanzan no ven el dinero como algo para consumir. Lo ven como una herramienta. Algo que puede crecer, multiplicarse, protegerlos. Pero para eso, requiere control, requiere paciencia, requiere disciplina. Y sobre todo, requiere pensar diferente al promedio. Porque el promedio siempre busca lo fácil, lo cómodo, lo inmediato. Pero lo fácil raramente construye algo duradero. Por eso la mayoría se queda donde está. No porque no pueda avanzar, sino porque no está dispuesto a pensar diferente. Ahora mira esto. Cuando alguien que avanza comete un error, no lo ignora, lo analiza. Se pregunta, ¿qué hice mal? ¿Cómo evito repetirlo? ¿Qué puedo aprender de esto? Mientras otros se frustran, ellos aprenden. Mientras otros repiten, ellos corrigen. Y ahí es donde empiezan a separarse. Porque cada error se convierte en una mejora. Cada decisión se vuelve más consciente. Cada paso más firme. Y con el tiempo, esa diferencia se vuelve enorme. Pero no empieza grande. Empieza en lo pequeño. En cómo reaccionas. En cómo decides. En cómo piensas en momentos simples. Ahí se define todo. Las personas que avanzan también sienten miedo. También tienen dudas. También enfrentan tentaciones. La diferencia es que no se dejan controlar por eso. Sienten, pero no reaccionan automáticamente. Piensan. Se detienen. Evalúan. Deciden con intención. Y eso cambia completamente el resultado. Porque ya no viven en automático. No siguen el impulso. No siguen la emoción del momento. Siguen una dirección. Una visión. Algo que va más allá del presente. Y eso les permite hacer algo que la mayoría no logra. Sacrificar el ahora. Por un mejor después. Decir, no cuando es más difícil. Esperar cuando todo pide rapidez.
Actuar con lógica, cuando la emoción grita. Eso no es fácil. Pero es necesario. Porque si piensas como todos, vas a terminar como todos. Y tú ya sabes cómo termina eso. Por eso este es el punto donde todo cambia. No cuando haces algo diferente, sino cuando empiezas a pensar diferente. Cuando dejas de justificarte y empiezas a responsabilizarte. Cuando dejas de reaccionar y empiezas a decidir. Porque al final, no es el dinero lo que crea resultados. Es la mente detrás de cada decisión. Y cuando cambias esa mente, todo lo demás empieza a alinearse. Tus decisiones mejoran. Tus hábitos cambian. Tu control aumenta. Y poco a poco, empiezas a avanzar. No de forma explosiva. No de la noche a la mañana. Pero sí de forma real. Sólida. Y lo más importante, sostenible. Porque ahora, no dependes de la suerte. Dependes de cómo piensas. Y eso, nadie te lo puede quitar. Parte 10. La verdad que cambia todo. Después de todo lo que has visto, hay una verdad que no puedes seguir ignorando. Una verdad simple, pero incómoda. El dinero no es lo que creías. No es suerte. No es inteligencia. No es solo esfuerzo. El dinero es comportamiento. Y eso lo cambia todo. Porque significa que tu situación actual no es un accidente. Es el resultado de cómo has estado actuando. De cómo decides. De cómo reaccionas. De cómo piensas, cada día. No de lo que sabes. Porque saber no es suficiente. Puedes leer libros. Escuchar consejos. Aprender estrategias. Pero si no cambias tu comportamiento, nada cambia. Esa es la diferencia entre los que entienden y los que avanzan. Unos acumulan información. Otros transforman su forma de actuar. Y solo esos logran resultados. Porque el dinero no responde a lo que dices. Responde a lo que haces. A tus hábitos. A tus decisiones. A tu disciplina. Por eso hay personas que saben mucho, pero no tienen nada. Y otras que no saben tanto, pero construyen estabilidad. No es conocimiento. Es ejecución. Es control. Es consistencia. Y aquí es donde todo se vuelve real. No necesitas más información. Necesitas cambiar. Cambiar cómo reaccionas cuando tienes dinero. Cambiar cómo actúas cuando no lo tienes. Cambiar cómo decides en momentos de presión. Porque ahí es donde se define todo. No en los momentos fáciles, sino en los difíciles. Cuando quieres gastar, pero decides no hacerlo. Cuando quieres rendirte, pero sigues. Cuando quieres lo inmediato, pero eliges lo correcto. Ahí es donde construyes algo diferente. Pero eso requiere algo que pocos están dispuestos a hacer. Responsabilizarse. Dejar de culpar. Dejar de justificar. Dejar de buscar excusas. Y aceptar algo que cambia todo. Tu vida financiera depende de ti. No de lo que te falta. No de lo que no tienes. Sino de lo que haces con lo que tienes. Puede que no sea mucho, pero es suficiente para empezar. Suficiente para cambiar. Suficiente para construir. Porque no necesitas tener más. Para hacerlo mejor. Necesitas ser mejor. Con lo que ya tienes. Esa es la clave. La mayoría espera el momento perfecto. Más dinero. Más estabilidad. Más oportunidades. Pero ese momento nunca llega. Porque no es el momento lo que cambia las cosas. Eres tú. Tu forma de pensar. Tu forma de actuar. Tu forma de decidir. Eso es lo que crea el cambio. Y cuando eso cambia, todo lo demás empieza a moverse. Poco a poco. Pero de verdad. Porque ya no estás atrapado en el mismo ciclo. Ya no estás reaccionando sin pensar. Ahora estás consciente.
Y una persona consciente tiene el poder de transformar su realidad, pero solo si actúa. Porque entender esto no es suficiente. Escuchar esto no es suficiente. Sentir motivación no es suficiente. Tienes que hacerlo. Tienes que aplicar. Tienes que decidir que ya no vas a ser la misma persona que repite los mismos errores. Que ya no vas a reaccionar igual. Que ya no vas a seguir el mismo patrón. Porque si no cambias eso, todo lo demás seguirá igual. No importa cuánto ganes. No importa qué oportunidades lleguen. Nada va a cambiar. Pero si cambias eso, aunque empieces con poco, todo puede ser diferente. Porque el dinero no transforma a las personas. Revela lo que ya son. Y si te conviertes en alguien con control, con disciplina, con claridad, el dinero solo va a amplificar eso. Por eso el verdadero objetivo no es ganar más. Es convertirte en alguien capaz de manejar más. Alguien que no se deja llevar por emociones. Alguien que piensa antes de actuar. Alguien que construye, en lugar de destruir. Y cuando te conviertes en esa persona, ya no necesitas perseguir el dinero. El dinero empieza a quedarse contigo. Porque ahora sabes cómo manejarlo. Y eso lo cambia todo. Si llegaste hasta aquí, ya no eres la misma persona que empezó este audiolibro. Porque ahora entiendes algo que la mayoría nunca verá. Que el dinero no se trata de cuánto tienes, sino de quién eres cuando lo tienes. Y eso cambia todo. Cada decisión que tomes a partir de hoy puede acercarte a la vida que quieres, o mantenerte exactamente donde estás. Pero ahora tienes algo que antes no tenías: conciencia. Y cuando tienes conciencia, ya no puedes volver a vivir en automático. Así que la próxima vez que tengas que decidir, piensa, no reacciones. Porque ahí, en ese pequeño momento, es donde se construye tu futuro. Y recuerda esto: no necesitas ser perfecto. Solo necesitas ser consistente. Porque el cambio real no ocurre en un día. Ocurre en cada decisión que repites. Si este contenido te hizo ver las cosas diferente, este es solo el comienzo. Aquí no vas a encontrar motivación vacía. Vas a encontrar ideas que incomodan, pero que transforman. Así que suscríbete ahora. Porque lo que viene puede cambiar completamente tu forma de pensar. Y cuando cambias tu mente, cambias tu vida. Nos vemos en el próximo.